Suelta el control y deja que la vida fluya. Enseñanza budista: la mente humana tiene una necesidad profunda de controlar todo lo que le rodea. El futuro, las emociones, las personas, las circunstancias, los resultados. Pero esta ilusión de control es en realidad una de las mayores fuentes de sufrimiento. El Buda enseñó que la raíz del dolor está en el apego. Y el apego no es otra cosa que la resistencia a aceptar que la vida fluye con su propio ritmo, que el universo tiene su danza y que nosotros somos parte de ella, no sus directores. Intentar dominar cada detalle de la existencia es como querer atrapar el viento con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Soltar el control no significa rendirse ni ser pasivo. Significa confiar. Confiar en la impermanencia, en la sabiduría del momento presente, en el hecho de que la vida siempre se reordena a sí misma. Es dejar de pelear con lo que ya es. El camino budista no busca un control absoluto, sino una comprensión profunda de la naturaleza cambiante de las cosas. Y cuando uno comprende, deja de resistirse. Entonces nace la verdadera libertad interior. Este viaje hacia la rendición consciente, hacia la entrega serena, es uno de los más difíciles para el ego, pero también uno de los más liberadores para el alma. A lo largo de este texto exploraremos cómo soltar el control transforma la mente, cómo permite que el flujo natural de la existencia nos guíe hacia una vida más plena, más ligera y más auténtica. Aprender a dejar ir no es perder, sino ganar claridad, paz y conexión con la esencia de lo que realmente somos. El deseo de controlar, la ilusión del ego. Desde los primeros años de vida, el ser humano aprende que necesita controlar para sobrevivir. Controlar las circunstancias, anticipar los peligros, obtener lo que desea. En un nivel básico, el control parece necesario. Sin una mínima dirección, la vida sería un caos. Sin embargo, el problema comienza cuando esa necesidad natural se convierte en obsesión. Cuando el control deja de ser un medio para la armonía y se transforma en un muro que nos separa del fluir natural de las cosas. El ego es el arquitecto de esa ilusión. El ego necesita creer que puede moldear la realidad a su antojo. Quiere certezas, resultados, seguridades. Pero la vida, como enseñó el Buda, no ofrece garantías. Todo lo que nace está destinado a cambiar. Nada permanece igual, ni siquiera nosotros. La obsesión por controlar nace del miedo a lo desconocido, del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente. Así, terminamos construyendo una prisión mental donde cada cosa debe encajar con nuestras expectativas, y cuando no lo hace, sufrimos. La práctica budista invita justamente a observar esa necesidad. No se trata de reprimirla, sino de entenderla. ¿Por qué quiero que las cosas sean de una manera específica? ¿Qué siento cuando no lo consigo? Esa observación consciente, sin juicio, es el primer paso hacia la libertad. Cuando el meditador se sienta en silencio y observa los pensamientos sin identificarse con ellos, algo cambia. Empieza a notar que el control es una historia creada por la mente, que el río de la vida sigue fluyendo, haya o no haya resistencia. Soltar el control es, en esencia, soltar el miedo. Pero el miedo no desaparece por decreto. Se disuelve cuando lo comprendemos profundamente. Cada intento de controlar surge de una raíz emocional, la inseguridad, el trauma, la necesidad de aprobación. El ego, al no soportar la incertidumbre, busca dominar todo para sentirse a salvo. Sin embargo, la vida no está diseñada para ser dominada, está diseñada para ser vivida, para ser experimentada con presencia, no con rigidez. El Buda enseñó que la mente incontrolada es la que más sufre, porque busca estabilidad en un mundo que no puede ofrecerla.
Y aquí yace la paradoja. Solo cuando dejas de buscar estabilidad, la encuentras. Solo cuando dejas de pelear con el cambio, descubres que en el cambio mismo hay una constancia invisible, una armonía más profunda. Esa armonía es el flujo natural del universo. Cuando uno aprende a confiar en ese flujo, se da cuenta de que nada necesita ser forzado, que la vida tiene su propio orden, más sabio que el nuestro, que incluso los errores y los desvíos son parte del camino. Como decía un antiguo maestro zen, deja que el río corra solo, tu tarea es no bloquear su curso. Y eso requiere humildad, la humildad de aceptar que no lo sabemos todo, que no tenemos el control, y que eso está bien. La meditación nos entrena en ese arte. Al sentarnos y observar la respiración, notamos que el cuerpo respira por sí mismo. No necesitamos forzarlo. De la misma manera, la existencia también respira a través de nosotros. Hay una inteligencia detrás de todo, una sabiduría silenciosa que guía los procesos, incluso cuando no los comprendemos. Cuando confiamos en esa inteligencia, la tensión desaparece. Ya no necesitamos empujar el río, porque entendemos que ya estamos siendo llevados por él. Controlar es resistirse, soltar es confiar. El ego se alimenta del esfuerzo, el alma se alimenta de la rendición. Mientras más intentas imponer tu voluntad sobre la vida, más fricción generas. Pero cuando sueltas, algo milagroso ocurre. La vida empieza a cooperar contigo, no porque tú la hayas controlado, sino porque al rendirte, te has alineado con su ritmo natural. Esa es la verdadera maestría espiritual. No manipular la realidad, sino fluir con ella. Imagina una hoja flotando sobre el agua. No elige la dirección del río, pero se deja llevar. Y en ese dejarse llevar encuentra la gracia. El ser humano, en su afán por controlar, ha olvidado esa ligereza. Se aferra a sus planes, a sus deseos, a su orgullo, sin notar que la corriente lo arrastra igualmente, y cuanto más se aferra, más sufre. La práctica de soltar es la práctica de recordar que no somos los dueños del río, sino parte de su movimiento. El control también se manifiesta en las relaciones. Queremos que los demás actúen como esperamos, que nos comprendan, que cambien según nuestras ideas. Pero cada ser humano tiene su propio karma, su propio proceso interno. Pretender controlar a otro es una forma de ignorancia espiritual. Nadie puede despertar por otro, nadie puede evolucionar bajo presión. Cuando soltamos el control sobre los demás, abrimos espacio para el respeto, para el amor verdadero, que no exige, no impone, solo acompaña. El control excesivo también destruye la paz interior, porque el que controla vive en tensión constante, siempre anticipando, planificando, temiendo. No puede disfrutar del presente porque está atrapado en la expectativa del futuro. El control es ansiedad disfrazada de eficiencia, y soltar el control es, en el fondo, aprender a vivir en el ahora, en el único momento que realmente existe. Cuando uno empieza a practicar esta entrega, el cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso de desapego progresivo. Se aprende a confiar paso a paso, a aceptar lo que llega, a dejar ir lo que se va, a reconocer que detrás de cada evento, incluso los dolorosos, hay una enseñanza, una oportunidad de expansión, y entonces algo se transforma dentro. El miedo se vuelve aceptación, la rigidez se convierte en fluidez, y la mente se llena de silencio. Ese silencio no es vacío, es plenitud, es la calma que surge cuando ya no hay necesidad de dominarlo todo. En ese estado, uno se vuelve testigo de la vida, no su controlador. Y desde esa perspectiva, se comprende que todo está ocurriendo como debe, que no falta nada, que no sobra nada, que todo tiene un propósito, aunque la mente no lo entienda todavía. La verdadera libertad no consiste en tener el control, sino en no necesitarlo.
Cuando uno se libera de la necesidad de controlar, la vida entera se vuelve un acto de fe, una danza entre la acción y la entrega. Actúas cuando es necesario y sueltas cuando ya no puedes hacer más. Es ahí donde nace la paz interior que tanto buscamos. No en la certeza de los resultados, sino en la serenidad de saber que hicimos lo mejor y dejamos que el universo haga el resto. Cada vez que la mente quiera controlar, recuerda esto: el río no necesita tu permiso para fluir, solo necesita que no lo bloquees. Suelta el control y verás cómo la vida empieza a fluir a través de ti con una sabiduría que ninguna planificación podría igualar. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos el arte de vivir en calma y en presencia. La rendición consciente. Confiar en el flujo de la existencia. Cuando uno comienza a practicar el arte de soltar, descubre que el control era apenas una ilusión sostenida por el miedo. El control nunca nos dio seguridad real, solo una sensación temporal de poder. En cambio, la confianza, esa fe silenciosa en el ritmo del universo, abre una puerta que nos conduce más allá del miedo, hacia la verdadera paz. Aprender a confiar en la vida es, quizás, una de las enseñanzas más profundas del budismo. No se trata de un acto de fe ciega, sino de una comprensión directa. La vida sabe lo que hace. Lo que sucede por una razón que muchas veces la mente no puede comprender en su superficie, pero que el alma reconoce como necesaria. Confiar en el flujo de la existencia es como soltar las riendas de un caballo que sabe el camino. Nosotros creemos que si no dirigimos todo nos perderemos, pero la vida no nos lleva hacia la pérdida, sino hacia el aprendizaje. Lo que llamamos error, caos o fracaso no son más que movimientos del río que buscan mostrarnos algo. El que confía no necesita entender cada giro del destino, entiende que incluso las tormentas tienen un propósito. Como enseñó el Buda, todo lo que tiene un principio tiene un fin, y todo lo que surge para enseñarte algo. Confiar en el flujo es rendirse a esa sabiduría oculta. Sin embargo, el ego teme esa rendición. La confunde con debilidad. Cree que confiar es dejar de actuar, que soltar es rendirse ante la derrota. Pero en realidad, la rendición consciente no tiene nada que ver con la pasividad. Es una entrega activa, una cooperación con la vida. No es renunciar a los sueños, sino dejar de forzarlos. No es abandonar el camino, sino caminar sin la tensión del resultado. Es una danza entre el hacer y el dejar, que el universo complete lo que nosotros iniciamos. En esa danza, el control se disuelve y en su lugar aparece la serenidad. Cuando el practicante budista se sienta a meditar, no busca controlar la mente, sino observarla. No lucha contra los pensamientos, los deja venir y los deja ir. Esa actitud es la esencia del fluir. El meditador no detiene el río, solo aprende a no ser arrastrado por él. En la vida ocurre lo mismo. Cuando intentamos dominar lo que no comprendemos, nos agotamos. Cuando permitimos que la vida fluya, nos unimos a su corriente y descubrimos una inteligencia que va más allá de nuestros planes. Esa inteligencia no es una idea filosófica, se puede sentir en lo cotidiano. Cuando confías, los eventos se ordenan con una armonía misteriosa. Personas, coincidencias, oportunidades aparecen en el momento exacto, no porque estés controlando el universo, sino porque has dejado de obstaculizarlo con tus resistencias. El universo responde a la apertura. Mientras más cierras el corazón con miedo, más difícil se vuelve el camino. Pero cuando lo abres, incluso lo inesperado se vuelve aliado. La confianza transforma la manera en que percibes los acontecimientos. Dejas de verlos como amenazas y los ves como mensajes. La rendición consciente es un acto de humildad profunda. Es aceptar que no somos el centro del cosmos, sino una parte inseparable de él.
Todo está interconectado y la vida no gira alrededor de nuestra voluntad individual. Cuando comprendemos eso, el sufrimiento disminuye. La ansiedad que nace del deseo de controlar el futuro se disuelve en la aceptación de que el futuro no existe más allá del ahora. El ahora es suficiente. En este instante, el universo respira contigo y tú respiras con él. No hay separación. En el corazón del budismo, la rendición no es resignación, es despertar, es ver las cosas tal como son, sin las capas de deseo o rechazo que la mente proyecta. El que se rinde a la realidad tal como es, encuentra una paz que nada externo puede arrebatarle. Deja de vivir en guerra con la vida. Ya no necesita que todo sea como quiere, porque ha descubierto que lo que llega es exactamente lo que necesita. Cada instante es una enseñanza disfrazada. Cada situación, una oportunidad para practicar la presencia, pero llegar a ese estado no ocurre de inmediato. La mente necesita entrenamiento. Durante años hemos sido educados para creer que solo si tomamos el control podremos sobrevivir. Rendirse parece absurdo ante esa programación. Por eso, el proceso comienza con pequeñas acciones. Observar cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Notar la tensión en el cuerpo cuando intentas forzar una situación. Sentir el impulso de dominar a los demás o de anticiparte a lo desconocido. Cada vez que lo haces consciente, estás dando un paso hacia la libertad. La rendición consciente nace del reconocimiento de que no necesitamos tener todas las respuestas. Una de las enseñanzas más profundas del Buda es la de la impermanencia. Nada permanece igual. Todo está cambiando. Si comprendemos esa verdad, soltar el control deja de ser un sacrificio y se convierte en sabiduría. Lo que tratas de mantener bajo control inevitablemente cambiará, porque esa es la naturaleza de la existencia. Aceptar el cambio es aceptar la vida misma. Resistirse al cambio es luchar contra el pulso del universo. Por eso, el sabio no intenta detener el movimiento. Lo acompaña. Sabe que cada final es el inicio de algo nuevo. El problema es que la mente humana busca estabilidad, quiere seguridad en lo incierto, quiere eternidad en lo que es transitorio, y al no encontrarla, sufre. Esa es la raíz de la insatisfacción, el deseo de que las cosas no cambien. Pero el practicante que aprende a confiar deja de pelear con la impermanencia. Entiende que la vida no puede ser contenida, que nada pertenece a nadie, que todo es un préstamo. Y al comprenderlo, el corazón se ablanda. Ya no se aferra. Ama, trabaja, camina, pero sin posesión, sin exigencia. Ama por amar, no por controlar. Hace por hacer, no por dominar los resultados. Vive con intensidad, pero con ligereza. Esa ligereza es el fruto de la confianza. Es la sensación de estar sostenido, incluso en medio del caos. Cuando confías, ya no necesitas saber el porqué de todo. Aprendes a descansar en el así es. Y en ese descanso, la mente se vuelve clara. Lo que antes parecía un problema se transforma en oportunidad. Lo que antes dolía se convierte en comprensión. Porque ya no miras con los ojos del miedo, sino con los ojos de la aceptación. En la tradición zen se dice, el bambú no lucha contra el viento, se inclina y vuelve a su forma natural. Esa es la imagen perfecta del alma que confía. El bambú no se rompe porque no se resiste. Así también el espíritu humano, cuando deja de oponerse al flujo de la vida, se vuelve flexible. Y en esa flexibilidad encuentra su fuerza. El rígido se quiebra, el flexible perdura. La confianza no elimina los desafíos, pero te da la capacidad de atravesarlos con serenidad. El verdadero dominio de la mente no está en controlarla, sino en observarla sin dejarse arrastrar. Esa observación, que parece tan simple, es el inicio de la rendición. Cada pensamiento que intenta controlar la vida es una oportunidad para recordar. No necesito dominar esto.
puedo confiar. Y cuando confías, algo milagroso sucede. La energía que antes usabas para resistir se transforma en energía para crear, para vivir con plenitud. La rendición no es debilidad, es poder espiritual, es la fuerza que surge cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Muchos buscan la paz, controlando sus circunstancias, pero la paz no se encuentra en lo externo, se encuentra en la entrega interna, en dejar que el momento sea como es, en no forzar, no huir, no manipular. La verdadera paz nace cuando dejas de imponer tus condiciones a la vida. Cuando sueltas la necesidad de que las cosas sean diferentes, la realidad se vuelve tu aliada. Ya no te sientes separado del mundo. Te conviertes en parte de su flujo natural. La rendición también requiere confianza en el tiempo. Todo ocurre cuando debe. Nada llega antes ni después. Pero el ego, impaciente, quiere resultados inmediatos. No soporta la espera. La mente impaciente sufre porque quiere forzar el ritmo de la existencia. Sin embargo, el que confía sabe que hay un orden invisible, un ritmo perfecto que no depende de su voluntad. Aprender a confiar en ese ritmo es una forma de amor. Es amar la vida tal como es, sin exigirle que se adapte a tus deseos. Es mirar el presente con gratitud, incluso cuando no lo entiendes. El camino del fluir no elimina la acción, pero cambia su naturaleza. Ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Haces lo que puedes y luego sueltas. Confías en que la vida completará lo que tú has iniciado. Es un equilibrio delicado entre el esfuerzo y la entrega. Como remar en un río, haces tu parte, pero no luchas contra la corriente. Sabes que el agua sabe a dónde va. De la misma manera, el alma que confía rema, pero deja que el río la guíe. A veces rendirse duele. Duele porque significa aceptar lo que no querías. Significa soltar a quien amas, aceptar una pérdida, enfrentar lo desconocido. Pero en ese dolor hay una purificación. Cada vez que sueltas, muere una parte del ego y renace una parte del alma. El control es rigidez. Soltar es crecimiento. El dolor es solo la resistencia de lo que se niega a transformarse. Cuando lo atraviesas, descubres que la vida te estaba empujando hacia algo más grande. No hacia la pérdida, sino hacia la expansión. El Buda enseñó que la vida no puede ser poseída, solo comprendida. Cuando comprendes, ya no necesitas dominar, simplemente fluyes. Esa comprensión no llega con la lógica, sino con la experiencia. Llega cuando confías una y otra vez, incluso en medio del miedo, cuando eliges la fe en lugar del control, cuando en lugar de preguntar ¿por qué?, comienzas a decir gracias. La gratitud es la forma más elevada de rendición. Agradecer incluso lo que no entiendes es un acto de sabiduría. Es decirle a la vida, confío en ti, aunque no te comprenda. En la rendición desaparece la tensión de tener que ser alguien o lograr algo. Descubres que ya eres parte de un proceso mucho más grande que tus ambiciones personales. Te conviertes en un instrumento de la existencia, y cuando te vuelves instrumento, la vida toca su música a través de ti. No eres tú quien dirige la sinfonía, pero participas de ella con devoción. Esa es la belleza de soltar el control. Te conviertes en canal de lo divino. Todo lo que haces se vuelve más auténtico, más ligero, más verdadero. Cuando dejas que la vida fluya, te das cuenta de que la lucha era innecesaria, que las cosas llegan cuando estás preparado, no cuando lo exiges, que lo que se va porque ya cumplió su propósito, y que lo que permanece lo hace porque tiene una razón más profunda. Confiar es ver esa perfección oculta detrás del aparente caos. Es entender que incluso el dolor tiene su sabiduría. Nada ocurre fuera del plan invisible del universo. El ego quiere tener control para no sufrir,
pero el sufrimiento se disuelve precisamente cuando dejas de controlar. Porque el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la resistencia a ellos. Cuando aceptas, la mente se calma. No porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que lo esté. La rendición es libertad. Libertad de las expectativas, de las comparaciones, del miedo. Es vivir sin el peso del debería. Es descansar en el es. El que confía no se preocupa por el mañana, porque sabe que el mañana nacerá del presente. Si cuidas tu mente hoy, el futuro se cuidará solo. Esa es la enseñanza más profunda del fluir. El presente contiene todo lo que necesitas. Cuando realmente estás aquí, todo se ordena. La vida no necesita tus planes, necesita tu presencia. La mente que confía no proyecta, observa, no fuerza, participa, no exige, agradece, vive en sincronía con el misterio. El acto de soltar es, por tanto, un retorno al equilibrio. Es abandonar la lucha contra lo que es y entrar en armonía con el movimiento eterno. Cuando lo haces, el alma se expande, la mente se aligera y el corazón se llena de paz. Ya no sientes que estás en guerra con la realidad. La vida deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad constante de crecimiento. Cada día, cada experiencia se transforma en un maestro. Rendirse no es perder. Es reconocer que no hay nada que ganar, porque ya estás completo. Que la vida no está en tu contra, sino contigo. Que incluso en el silencio y la incertidumbre hay guía. Lo que parece vacío muchas veces es el espacio donde el universo está trabajando. Cuando confías, puedes descansar en ese espacio. Puedes mirar el caos y decir, aquí también hay orden. Puedes mirar la pérdida y decir, aquí también hay amor. Esa es la sabiduría que libera al alma del sufrimiento. El camino de la rendición consciente no se recorre una sola vez. Es una práctica diaria. Cada día hay algo que soltar, algo que aceptar, algo que fluir. Y cada vez que lo haces, te acercas más a tu esencia, te vuelves más liviano, más presente, más tú. La vida deja de ser una serie de batallas y se convierte en una danza. Ya no necesitas controlar el paso siguiente porque confías en la música. Y esa música, que siempre estuvo sonando, es la voz del universo dentro de ti. Si esta reflexión te ayudó a comprender el poder de confiar y soltar, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos el arte de fluir con la vida y vivir en serenidad. La aceptación profunda. El arte de estar en paz con lo que es, aceptar la vida tal como es, sin resistencia, sin exigencias, sin juicios, es uno de los mayores desafíos del ser humano. La mente, condicionada por años de búsqueda y comparación, siempre quiere que las cosas sean distintas, que el pasado no haya ocurrido, que el presente cambie, que el futuro llegue antes de tiempo. Pero el verdadero despertar comienza cuando comprendemos que la aceptación no es debilidad ni resignación, sino un acto de inteligencia espiritual. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo de que la realidad sea diferente. Y mientras sigamos luchando contra lo que ya es, permaneceremos atrapados en el ciclo de la frustración. La aceptación no significa que te guste todo lo que ocurre. Significa que eliges dejar de pelear con la vida, que eliges mirar lo que hay sin añadirle una capa de resistencia mental. Cuando uno acepta, el corazón se vuelve amplio. La tensión desaparece, la mente deja de exigir que las cosas sean como quiere y comienza a ver que, incluso en la dificultad, hay belleza, hay enseñanza, hay orden. Aceptar no es una rendición pasiva, es una rendición consciente. Es el reconocimiento de que la vida no está aquí para cumplir nuestras expectativas, sino para ayudarnos a despertar. Cada experiencia, agradable o dolorosa, tiene una razón de ser.
Cuando aprendemos a mirar desde esa comprensión, la vida deja de ser una secuencia de eventos buenos o malos y se convierte en una escuela de sabiduría. El alma madura en la aceptación. Mientras el ego busca controlar, el alma busca comprender. Cuando aceptas profundamente, la necesidad de entender todo desaparece, porque sientes que todo tiene sentido, incluso aquello que no puedes explicar. En la práctica budista, la aceptación es una extensión del mindfulness, la atención plena. Estar plenamente presente significa permitir que cada momento sea tal cual es, sin añadirle resistencia mental. Si hay tristeza, la observas. Si hay alegría, la vives. Si hay incertidumbre, respiras dentro de ella. Cuando uno se entrega a la hora, sin querer cambiarlo, descubre un secreto, que el presente siempre contiene todo lo necesario, que nada falta, que nada sobra. La mente que acepta se reconcilia con la vida. Deja de exigir y empieza a escuchar. Deja de forzar y empieza a fluir. Sin embargo, aceptar no siempre es fácil, porque implica soltar las narrativas que el ego ha creado. Implica dejar de culpar al pasado, a los demás o al destino. Implica mirarte con honestidad y reconocer que muchas veces el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de tu reacción ante lo que ocurre. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor llega como parte natural de la existencia, pero el sufrimiento surge cuando decimos, esto no debería pasarme a mí. Esa frase es la raíz de toda resistencia. Aceptar no elimina el dolor, pero lo transforma. Lo vuelve maestro, lo vuelve luz que atraviesa la oscuridad de la mente y la despierta. Cuando uno acepta de verdad, algo dentro se relaja. Es como si una tensión interna que llevaba años ahí finalmente soltara su peso. Aceptar no es aprobar, es permitir. Permitir que la vida sea lo que es, aunque no coincida con tus deseos. En ese acto de permitir se abre el espacio del amor, porque solo cuando dejas de luchar con la realidad puedes comenzar a comprenderla. El amor no nace del control, nace de la aceptación. Solo cuando aceptas al otro tal como es, puede surgir la verdadera conexión. Solo cuando te aceptas a ti mismo con todas tus luces y sombras, puedes experimentar la verdadera libertad. La aceptación profunda también requiere humildad. El ego quiere tener razón, quiere que la vida se adapte a su guión. Pero la humildad espiritual reconoce que no lo sabemos todo, que hay una sabiduría mayor guiando los acontecimientos. Esa sabiduría puede parecer dura a veces, pero nunca se equivoca. Cada obstáculo, cada pérdida, cada giro inesperado lleva consigo una enseñanza que no podríamos haber recibido de otra forma. La mente que acepta ve el propósito detrás de la aparente injusticia y al verlo deja de culpar, deja de resistir, deja de sufrir. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, comprendió que la raíz de todo sufrimiento era el apego y la aversión, aferrarse a lo que se desea y rechazar lo que no se quiere. La aceptación rompe ambos movimientos. No se aferra, no rechaza. Simplemente observa. Esa observación pura es la esencia de la paz. Porque cuando no te identificas con lo que ocurre, la vida pierde su capacidad de perturbarte. Puedes estar en medio del caos y seguir en calma, no porque seas indiferente, sino porque has dejado de oponerte al flujo. Aceptar la vida también es aceptar la imperfección. Vivimos en una sociedad que idolatra el éxito, la perfección y el control. Pero la existencia real está llena de errores, de contradicciones, de pérdidas. Todo florece y todo se marchita. La sabiduría consiste en no pelear con ese proceso. El sabio ve la belleza incluso en la decadencia. Sabe que todo lo que termina prepara el nacimiento de algo nuevo. El ciclo nunca se detiene. Resistirlo solo crea dolor. Aceptarlo, en cambio, te une a la corriente de la vida.
Aceptar no significa ser conformista. Puedes actuar, puedes cambiar, puedes mejorar, pero tus acciones ya no nacen del rechazo, sino de la comprensión. Ya no luchas contra lo que es, sino que trabajas con ello. Cuando actúas desde la aceptación, tus decisiones son más claras, tu energía más pura, porque ya no estás motivado por el miedo ni la ira, sino por la sabiduría. La aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. En la práctica, aceptar puede comenzar con cosas pequeñas. Aceptar el clima, aceptar un retraso, aceptar un error propio. Son ejercicios cotidianos de humildad. Pero cada vez que lo haces, fortaleces tu capacidad de rendirte a lo que no puedes cambiar. Y cuando llega una prueba mayor, una pérdida, una ruptura, una enfermedad, ya tienes dentro de ti la fuerza necesaria para sostenerte sin caer en la desesperación. La aceptación se convierte en una fortaleza invisible, una raíz profunda que te mantiene estable incluso cuando el viento sopla fuerte. A veces creemos que aceptar es rendirse ante la injusticia, pero no es así. Aceptar no significa aprobar el mal ni dejar de actuar contra él. Significa ver las cosas como son antes de intervenir. Si luchas contra algo sin comprenderlo, actúas desde la ceguera. Pero si aceptas primero, tu acción será más sabia. La aceptación te da perspectiva. Te permite ver la totalidad del cuadro antes de moverte. Te da la calma necesaria para responder en lugar de reaccionar. Aceptar también implica reconciliarte con el pasado. No puedes avanzar si sigues resistiéndote a lo que ya fue. El pasado no puede cambiarse, pero puede transformarse a través de la comprensión. Cada herida, cada error, puede convertirse en un maestro. El perdón nace de esa comprensión. Perdonar no es justificar, es liberar, es decir, ya no quiero cargar con esto. Aceptar lo que ocurrió es abrir el espacio para el presente, y el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. En el corazón de la aceptación hay silencio. Cuando la mente deja de discutir con la realidad, se queda sin palabras. En ese silencio, la paz aparece. No como algo que obtienes, sino como algo que siempre estuvo ahí, cubierto por la resistencia. Cuando sueltas la necesidad de que las cosas sean diferentes, el ahora se vuelve suficiente. No necesitas más. Te das cuenta de que no hay nada que alcanzar, porque ya estás donde debes estar. Esa realización disuelve años de ansiedad. Aceptar el presente no significa que no tengas metas o aspiraciones, sino que dejas de sufrir por el camino. Caminas con ligereza, disfrutas del proceso sin obsesionarte con el resultado. El Buda decía que la iluminación no está en algún lugar lejano, sino en la capacidad de estar completamente aquí, ahora. Aceptar el momento presente es, en cierto modo, tocar el nirvana con las manos, porque cuando dejas de desear que el momento sea otro, te alineas con la verdad. La aceptación profunda también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Mientras queramos cambiar a las personas, forzarlas a encajar en nuestras expectativas, viviremos en conflicto. Pero cuando aceptas a alguien tal como es, algo se ablanda, dejas de exigir y comienzas a comprender, y en esa comprensión surge la compasión. La compasión es la flor que brota del terreno fértil de la aceptación. No puedes ser verdaderamente compasivo si no has aprendido a aceptar. Aceptar a los demás también implica aceptar su proceso. Cada ser humano está caminando su propio camino. No puedes apresurar el despertar de nadie, no puedes forzar la comprensión en otro corazón, solo puedes estar presente, ofrecer tu ejemplo, tu serenidad, tu silencio. A veces ese silencio cura más que 1000 palabras, porque cuando alguien se siente aceptado, sin condiciones, algo dentro de él empieza a sanar. Esa es la fuerza sagrada de la aceptación.
Pero antes de poder aceptar a los demás, debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos. Y ese es, quizás, el acto más difícil. La mente siempre encuentra defectos, errores, culpas. Nos juzgamos por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Nos comparamos, nos exigimos, nos castigamos. Pero el camino espiritual comienza con la autocompasión, con mirar dentro y decir, estoy aprendiendo. Aceptarte no significa conformarte con tus sombras, sino dejar de rechazarlas. Solo cuando abrazas tus heridas puedes transformarlas. Lo que niegas te domina, lo que aceptas te libera. Cuando uno se acepta plenamente, deja de necesitar aprobación externa, ya no vive pendiente de la opinión de los demás, porque ha encontrado dentro el refugio que antes buscaba afuera. Esa libertad interior es uno de los mayores regalos de la aceptación. El ruido del mundo sigue existiendo, pero ya no te perturba. Sabes quién eres. Sabes que no necesitas justificarte ante nadie. Sabes que la vida es un proceso continuo de crecimiento, no una competencia. Aceptar también implica confiar en el ritmo del universo. Todo llega cuando debe. Todo se va cuando es tiempo. Si algo no ocurrió, es porque aún no era el momento. Si algo terminó, es porque su propósito ya se cumplió. Aceptar ese flujo natural es soltar la ansiedad del por qué y descansar en el para qué. La mente quiere explicaciones, pero el alma solo necesita comprensión. Y esa comprensión nace cuando confías en que la vida sabe más que tú. El dolor de la no aceptación viene de la creencia de que las cosas deberían ser diferentes. Pero cuando observas profundamente, ves que todo está interconectado, que cada evento tiene una causa y un efecto que forman parte de una red infinita. No puedes separar un acontecimiento del todo. Incluso lo que parece injusto puede ser el inicio de una transformación. La aceptación te da la visión para ver más allá de la superficie. Aceptar también te libera del peso del control emocional. Muchas veces tratamos de controlar nuestras emociones, de reprimirlas, de negarlas. Pero el budismo enseña que las emociones son como nubes, vienen y van. No necesitas luchar contra ellas, solo observarlas. Cuando las observas sin apego, se disuelven por sí solas. La aceptación emocional es el primer paso hacia la sanación interior. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a sentir. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que desafían todo lo que creemos. Enfermedad, pérdida, traición, incertidumbre. Son momentos en los que aceptar parece imposible, pero precisamente ahí está el aprendizaje. No aceptar esas experiencias no las hace desaparecer, solo aumenta el sufrimiento. En cambio, cuando respiras dentro del dolor y dices, esto también forma parte del camino, algo se abre. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La oscuridad deja de dar miedo, porque comprendes que dentro de ella hay semillas de luz. Aceptar es una forma de amor, un amor que no necesita condiciones. Amar lo que es, incluso lo que duele, es el acto más alto de conciencia, porque el amor no busca cambiar, solo comprender. Cuando miras tu vida con los ojos del amor, incluso las heridas más profundas se vuelven sagradas. Cada cicatriz cuenta una historia de crecimiento, de rendición, de renacimiento. Y cuando aceptas tu historia, dejas de vivir en el pasado, te conviertes en el presente mismo. El camino de la aceptación no tiene final. Cada día nos enfrenta a algo nuevo que debemos abrazar, un cambio, una pérdida, una sorpresa. Pero cada vez que eliges aceptar, fortaleces tu conexión con la existencia. Aprendes a confiar, aprendes a descansar. Aprendes que la vida no es algo que debas conquistar, sino algo que debes comprender. Aceptar es también permitirte ser parte del misterio. No necesitas entender todo para estar en paz.
La mente busca explicaciones, el alma busca unión. Cuando aceptas, te unes. Ya no hay tú y la vida, solo hay vida. Esa es la libertad de los sabios, la serenidad de los iluminados. El Buda dijo, la paz viene cuando la mente deja de resistir lo que es. Esa frase resume todo. No hay iluminación sin aceptación. No hay liberación sin rendición. Y no hay amor sin comprensión. Cuando aceptas, el mundo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú lo ves con nuevos ojos. La realidad sigue siendo la misma, pero tu mirada se vuelve compasiva, amplia, libre. Aceptar no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera serenidad. Es el puente que une el sufrimiento con la sabiduría. Cuando aprendes a decir sí a la vida, incluso a lo que no entiendes, descubres que el universo siempre ha estado a tu favor. Que cada paso, incluso los más duros, te estaban llevando hacia el despertar. Y entonces comprendes que la paz no se encuentra en cambiar la vida, sino en abrazarla completamente. Si este mensaje te ayudó a encontrar serenidad y comprensión, suscríbete al canal para seguir caminando juntos este sendero de sabiduría y aceptación. La sabiduría del desapego. Libertad más allá del deseo. El desapego es una de las enseñanzas más mal interpretadas del camino espiritual. Muchos creen que desapegarse significa dejar de amar, renunciar a los vínculos o vivir sin emoción. Pero el desapego no es frialdad ni indiferencia, es claridad, es amar sin poseer, actuar sin obsesionarse con los resultados, vivir sin depender del cambio. El Buda enseñó que el apego es la causa principal del sufrimiento porque nos ata a lo impermanente. Todo lo que existe está destinado a transformarse, y cuando nos aferramos a lo que cambia, sufrimos. Desapegarse es, por tanto, una forma de amor más alta, un amor que comprende que nada ni nadie nos pertenece realmente, que incluso nuestra vida es un préstamo sagrado, una oportunidad para aprender, no una propiedad que debamos retener. El apego nace del miedo, miedo a perder, miedo a quedar vacío, miedo a no ser suficiente. Pero cuando uno comprende que el universo entero está en constante flujo, el miedo comienza a disolverse. Nada se pierde, solo se transforma. Las personas, las experiencias, los momentos van y vienen, pero dejan huellas, aprendizajes, semillas que florecen en el alma. Cuando comprendes eso, ya no necesitas aferrarte. Permites que la vida se mueva como el mar, sabiendo que las olas vienen y van, y que tú eres el océano, no la ola. El desapego no significa no disfrutar de las cosas, significa disfrutarlas plenamente sin esclavitud. Puedes amar a alguien intensamente y al mismo tiempo saber que no lo posees. Puedes tener éxito, riquezas, placeres y a la vez entender que no son permanentes. Cuando el corazón vive en desapego, todo se vuelve más puro. El amor se libera de la necesidad, la alegría se libera del miedo y la mente se libera del control. El desapego es libertad interior, libertad de los extremos, de los deseos incontrolados, de las exigencias que la mente impone para sentirse segura. En la práctica budista, el desapego es una disciplina del alma. No se trata de renunciar a todo, sino de ver el valor real de las cosas. Si algo te domina, no eres libre. Si tu felicidad depende de lo externo, siempre estarás en peligro. La verdadera independencia espiritual nace cuando puedes estar en paz, tanto en la abundancia como en la carencia, tanto en la compañía como en la soledad. Esa ecuanimidad es el fruto de una comprensión profunda, que lo que eres no depende de lo que tienes ni de lo que te sucede. Eres conciencia, no circunstancia. Cuando uno medita,
Observa cómo los pensamientos surgen y desaparecen, cómo las emociones van y vienen. Esa observación es una práctica de desapego. La mente aprende a ver sin aferrarse, sin identificarse con nada. Lo mismo ocurre en la vida. Las experiencias vienen, nos tocan, nos enseñan y se van. Si intentamos retenerlas, se pudren en nuestras manos. Pero si las dejamos ir con gratitud, se convierten en sabiduría. Cada despedida es un acto de purificación, cada pérdida, una oportunidad de volver a lo esencial. El apego también puede tomar formas sutiles. No solo nos aferramos a personas o cosas, sino a ideas, creencias, identidades. Nos aferramos a la imagen que tenemos de nosotros mismos, a los recuerdos, a las heridas. Decimos, yo soy así, y nos encerramos en una narrativa que nos impide evolucionar. Pero el alma es movimiento. Cuando te aferras a una historia, te estancas. El desapego mental consiste en liberar la necesidad de definirlo todo, en abrir espacio para lo nuevo, en permitirte ser distinto cada día. La vida no exige coherencia, exige autenticidad. El Buda no pedía a sus discípulos que dejaran de sentir, sino que dejaran de depender. La dependencia emocional es una prisión invisible. Cuando crees que necesitas algo o a alguien para ser feliz, entregas tu poder. Pero cuando aprendes a estar completo en ti mismo, descubres una libertad que no puede comprarse ni perderse. Entonces, el amor ya no nace del vacío, sino de la plenitud. Amar sin necesitar es el acto más puro del espíritu. Es mirar al otro y decir, no te necesito, te elijo y te dejo libre porque te amo. Desapegarse no significa rechazar, sino comprender. Comprender que todo tiene su ciclo, que incluso los vínculos más profundos pueden transformarse, que el cambio no destruye lo verdadero, solo revela su esencia. Cuando amas desde el desapego, ya no intentas retener, sino acompañar. Ya no luchas contra el movimiento, fluyes con él. Esa actitud transforma todas las relaciones. Deja de haber exigencias, reproches o miedos. Solo queda la gratitud por el tiempo compartido y la confianza en que, si algo debe permanecer, permanecerá sin esfuerzo. El apego también se manifiesta en la búsqueda constante de placer y éxito. Queremos más dinero, más reconocimiento, más logros, pero cuanto más perseguimos, más nos alejamos de la paz. El deseo no tiene fin, siempre quiere algo más. El desapego no elimina el deseo, lo transforma. Dejas de desear desde la carencia y comienzas a actuar desde la plenitud. Haces lo que amas, pero sin ansiedad. Trabajas, creas, amas, sin obsesión por el resultado. Esa es la diferencia entre actuar desde el ego o desde el alma. El ego actúa para obtener, el alma actúa para expresar. Cuando uno vive en desapego, las pérdidas dejan de ser tragedias y se convierten en lecciones. Ya no ves el fin como un castigo, sino como una puerta. Cada cosa que se va deja espacio para algo nuevo. Así como el otoño no es una muerte, sino una preparación para la primavera, las pérdidas son solo transformaciones. El que comprende esto deja de llorar por lo que se fue y empieza a bendecir lo que está por venir. La vida siempre se renueva y el desapego nos permite participar de esa renovación sin miedo. El apego es también la raíz del control. Queremos controlar porque tenemos miedo de perder lo que amamos o de no obtener lo que deseamos. Pero cuando aprendes a confiar en el flujo, ya no necesitas controlar. Sabes que lo que es para ti no puede perderse y lo que se va no te pertenece. Esa comprensión te devuelve la paz. Ya no vives con ansiedad, sino con aceptación. El desapego es la culminación de la confianza. Cuando confías, sueltas. Y cuando sueltas, te liberas. El desapego requiere coraje. Soltar lo conocido da miedo. Aferrarse parece más seguro,
aunque duela. Pero la vida siempre premia al que se atreve a soltar, porque solo con las manos vacías puedes recibir lo nuevo. Mientras te aferres al pasado, no podrás abrazar el presente. La mente teme el vacío, pero el vacío es el origen de toda creación. En el silencio de lo que sueltas, el universo empieza a moverse a tu favor. La pérdida se convierte en espacio, el espacio en posibilidad y la posibilidad en vida. Así trabaja la existencia. En la enseñanza budista, la práctica del desapego también se relaciona con el karma. Cada vez que te aferras a algo o alguien, creas una cadena de causa y efecto. La energía del apego te ata al ciclo del deseo y la frustración, pero cuando sueltas, limpias tu karma. La energía se libera, te vuelves ligero, no porque te alejes del mundo, sino porque participas en él sin quedar atrapado. Eso es el verdadero nirvana, vivir en el mundo sin ser del mundo, caminar entre las formas sin ser poseído por ellas. El desapego también nos enseña a morir antes de morir, porque toda la vida es una práctica para el último desapego, dejar el cuerpo, los recuerdos, las identidades. El sabio vive preparado para soltarlo todo, porque sabe que nada real se pierde, la conciencia es eterna y todo lo demás es transitorio. Cuando vives desde esa comprensión, la muerte deja de ser temida. Es solo otro cambio, otra transición. El miedo a morir es en el fondo miedo a perder el control. Pero el que ha aprendido a soltar vive y muere con serenidad. Sabe que el alma nunca muere, solo cambia de forma. El desapego no elimina el amor, lo purifica. Amar sin condiciones es el estado más elevado del ser, y para alcanzar ese amor hay que liberar las ataduras del ego. El ego ama para poseer, el alma ama para dar. Cuando amas sin esperar nada, experimentas una alegría que no depende del otro, y en esa alegría descubres la plenitud de ser. Porque el amor desapegado no necesita nada a cambio, y sin embargo lo recibe todo. El amor y el desapego no se oponen, son dos caras de la misma verdad. A medida que uno se desapega, el sufrimiento se disuelve. No porque la vida deje de tener desafíos, sino porque ya no te aferras a ellos. Si llega la tristeza, la abrazas. Si llega la alegría, la disfrutas. Si algo se va, lo dejas ir. Si algo viene, lo recibes con gratitud. Esa naturalidad es la esencia del despertar. El sabio no busca controlar las estaciones. Simplemente vive cada una con conciencia, porque sabe que la existencia entera es un ciclo de apariciones y desapariciones, de encuentros y despedidas. Resistirse es inútil, fluir es sabio. El desapego también se practica con el tiempo. Nos aferramos al pasado o al futuro, olvidando que el único momento real es el presente. El pasado es memoria, el futuro es imaginación. Cuando te desapegas del tiempo, encuentras la eternidad en el ahora. El presente no tiene fin, y dentro de él todo se renueva. El desapego del tiempo te libera del remordimiento y de la ansiedad. Dejas de correr detrás de lo que ya fue o de lo que aún no llega. Empiezas a vivir realmente. Desapegarse no significa renunciar a los sueños, sino soltar la necesidad de que se cumplan de cierta manera. Puedes tener intención, dirección, propósito, pero sin obsesión. Caminas con fe, sin controlar el camino. Lo que debe ser, será. Y si no ocurre, confías en que algo mejor está en marcha. Esa es la paz del desapego. La certeza interior de que la vida siempre se ordena a su modo, no al nuestro. Cuando el corazón se libera del apego, se abre al misterio. Y el misterio no asusta, fascina. Cada día se convierte en una oportunidad para ver cómo la existencia se despliega con sabiduría infinita. Ya no necesitas planear cada paso, porque confías en que el suelo aparecerá bajo tus pies. La mente controladora busca garantías. El alma desapegada camina en la fe.
Esa fe no es una creencia ciega, es una experiencia directa de conexión con la totalidad. Sientes que formas parte del flujo universal y que ese flujo nunca te abandona. El desapego también revela el valor de la gratitud. Cuando no te aferras, agradeces más, porque sabes que todo lo que llega es un regalo pasajero. Agradeces los encuentros, las oportunidades, los días tranquilos y los días turbulentos. Cada instante se vuelve precioso, porque sabes que no volverá. Esa gratitud constante transforma tu manera de vivir. Ya no das nada por hecho. Todo se convierte en milagro. Y la vida, en lugar de ser una carga, se convierte en un don. El que practica el desapego descubre que no necesita tanto para ser feliz. Que la paz no depende de acumular, sino de soltar. Soltar opiniones, juicios, resentimientos, expectativas. Cada cosa que sueltas te devuelve un poco de libertad. El ego colecciona cosas para sentirse alguien. El alma suelta cosas para recordar que ya lo es todo. En ese vaciamiento encuentras plenitud, porque cuando ya no cargas con nada, puedes volar. El desapego no es pérdida, es ligereza. La sabiduría del desapego también nos enseña a no tomarnos la vida tan en serio, a comprender que incluso nuestros dramas forman parte del juego divino, que a veces el universo destruye algo no para castigarnos, sino para hacernos libres, que las pérdidas abren puertas invisibles. Cuando ves la vida con esa mirada, desaparece el miedo al cambio. Ya no temes el final de las cosas, porque sabes que todo final es también un comienzo. El que confía en el fluir no teme la impermanencia, la celebra. Desapegarse no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento del alma. Cada día hay algo que soltar, una expectativa, una emoción, una idea. Pero con cada acto de soltar, te acercas más a la paz. El desapego no es una meta, es un camino hacia la libertad interior, hacia el amor verdadero, hacia la serenidad. Cuanto más sueltas, más descubres quién eres realmente, no el que acumula, sino el que observa, no el que posee, sino el que es. El budismo enseña que el mayor desapego es el del yo, el yo que dice, esto es mío, esto soy yo, esto debería ser así. Ese yo es la fuente de toda dualidad. Cuando lo observas sin identificarte, desaparece. Y lo que queda es la conciencia pura, libre, sin límites. Esa conciencia no necesita nada. No teme perder, porque no puede perder. No busca ganar, porque ya es totalidad. Desapegarse del yo es el paso final hacia la iluminación. Es disolver la frontera entre tú y la vida. Es comprender que nunca hubo separación. Cuando el desapego florece en ti, la vida se vuelve simple. No porque todo sea fácil, sino porque ya no necesitas complicarlo. Lo que llega, llega, lo que se va, se va. No hay lucha, solo presencia. Y en esa presencia descubres una paz tan profunda que ninguna circunstancia puede tocar. Esa paz es la esencia de la enseñanza del Buda. Porque mientras el ego busca seguridad en lo externo, el sabio encuentra refugio en el vacío interior, en el espacio donde todo nace y todo regresa. El desapego no te quita nada, te lo da todo. Te da la capacidad de vivir sin miedo, de amar sin ataduras, de actuar sin ansiedad. Te da el coraje de mirar la vida de frente y decir, confío. Y cuando confías, la vida confía en ti. El universo responde al corazón libre con más libertad, porque el que no se aferra, atrae sin esfuerzo. El que no exige, recibe más de lo que imaginó. Así opera la ley del fluir. Cuanto más sueltas, más recibes. Por eso el desapego no es una pérdida, sino el comienzo de una verdadera abundancia. Una abundancia que no depende de lo que posees, sino de lo que eres capaz de soltar. En esa paradoja se esconde el secreto de la felicidad. No acumules, libera, no retengas,
Deja ir. No controles. Confía. Porque la vida, cuando no la sujetas, te sorprende con su infinita sabiduría. Si esta reflexión te ayudó a comprender el poder del desapego y la libertad interior, suscríbete al canal para seguir caminando juntos en el sendero del budismo y la serenidad. Fluir con la vida. El equilibrio entre acción y entrega. Fluir con la vida es uno de los actos más sabios y al mismo tiempo más difíciles que puede realizar el ser humano. Desde pequeños nos enseñan a empujar, a forzar, a luchar contra la corriente, como si el esfuerzo constante fuera la única forma de alcanzar algo valioso. Pero con el tiempo, la vida nos muestra que no todo se logra empujando. Algunas de las cosas más hermosas ocurren cuando aprendemos a permitir. El Buda enseñó que la paz no está en el extremo del esfuerzo, ni en el extremo de la pasividad, sino en el justo medio, en el equilibrio entre acción y entrega. Fluir es ese punto de equilibrio en el que haces lo que puedes y dejas que la existencia haga lo demás. Es un arte, una danza entre el hacer y el dejar ser. Fluir no significa dejarse arrastrar por la pereza o renunciar a los sueños. Significa actuar sin apego al resultado. Significa moverte con conciencia, pero sin tensión. La acción consciente surge del silencio interior, no del miedo ni de la ansiedad. Cuando actúas desde la calma, tus decisiones tienen más fuerza, más dirección, más propósito. El problema es que la mayoría de nosotros actuamos desde la preocupación, desde la necesidad de controlar cada detalle, de garantizar el futuro. Pero la vida no puede controlarse, solo puede vivirse. El que fluye confía. Sabe que hay un orden invisible detrás de todo movimiento, un ritmo sagrado que guía cada paso. Confiar en ese ritmo es soltar el peso del control y abrirse al misterio. Fluir también implica aceptar los tiempos de la vida. A veces queremos que las cosas ocurran de inmediato, pero el universo tiene su propio calendario. Hay semillas que germinan rápido y otras que necesitan estaciones completas de silencio antes de brotar. El que confía no fuerza la flor a abrirse, sabe que florecerá cuando sea su momento. Del mismo modo, nuestros sueños y procesos internos necesitan madurar antes de manifestarse. El impulso del ego quiere resultados rápidos. La sabiduría del alma comprende que todo tiene su ritmo. Cuando respetas el tiempo natural de las cosas, la ansiedad se disuelve. Ya no vives corriendo detrás del futuro, caminas en armonía con el presente. Fluir con la vida es también aprender a escuchar. Escuchar las señales del cuerpo, del entorno, de la intuición. La vida siempre está hablando, pero pocas veces la oímos porque la mente hace demasiado ruido. En el silencio de la observación, sin juicios ni expectativas, puedes percibir la dirección correcta. A veces, fluir significa avanzar. Otras veces, significa detenerse. Hay momentos para sembrar y momentos para descansar, momentos para actuar y momentos para simplemente ser. El sabio no impone su ritmo, se adapta al ritmo del universo. Sabe que incluso la pausa forma parte del movimiento. El problema es que el ego teme perder el control si se detiene. Cree que si deja de empujar, todo se derrumbará. Pero lo que está sostenido por la tensión no puede durar. Solo lo que fluye naturalmente permanece. Cuando aprendes a confiar en el movimiento natural, descubres que la vida te sostiene. No necesitas forzar, porque lo que es para ti te encontrará. Esa confianza no se construye con palabras, sino con experiencia. Cuanto más sueltas, más ves cómo las cosas se acomodan solas. Cuanto más confías, más milagros aparecen sin esfuerzo. La vida recompensa la calma con claridad. Fluir no significa ser indiferente, significa participar plenamente sin intentar controlar el resultado. Es actuar con todo tu corazón, pero sin miedo a perder.
Es amar profundamente pero sin exigencia. Es comprometerte con la vida, sabiendo que no todo está bajo tu dominio. El fluir es humildad y poder al mismo tiempo. Humildad porque reconoces que no eres el dueño del destino. Poder porque descubres que al alinearte con la corriente, la vida fluye a través de ti con una fuerza mucho mayor que la tuya propia. En el budismo, fluir con la vida está profundamente relacionado con la práctica del Wu Wei, un concepto del taoísmo que significa literalmente no hacer o hacer sin hacer. No se trata de inacción, sino de acción sin resistencia. Es actuar en armonía con la naturaleza de las cosas. Cuando fuerzas, creas fricción. Cuando fluyes, todo encaja con naturalidad. Es como remar en el río. Puedes luchar contra la corriente hasta agotarte, o puedes dejarte llevar, ajustando tus movimientos con el agua. En ambos casos te mueves, pero solo en el segundo experimentas la paz. Fluir también implica aceptar el cambio. Nada permanece igual, y pretender detener el movimiento de la vida es absurdo. Todo cambia. El cuerpo, las emociones, las relaciones, los pensamientos. Resistirse al cambio es resistirse a la existencia. Pero cuando fluyes, el cambio deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad. Cada transformación trae consigo una enseñanza. Lo que se va, deja espacio para lo nuevo. Lo que muere da nacimiento a algo distinto. Así funciona el ciclo eterno de la vida. El sabio no teme el cambio. Lo abraza con gratitud, sabiendo que incluso el caos tiene su propósito. Para fluir también debes aprender a confiar en ti mismo. Confiar no en el ego, sino en tu naturaleza esencial, en la sabiduría interior que todos poseemos. El problema es que el ruido mental nos desconecta de esa guía. Buscamos respuestas fuera, cuando todas están dentro. Cuando te aquietas, puedes sentir lo que es correcto. La intuición no grita, susurra. Y el que vive corriendo nunca la oye. Fluir con la vida es escuchar ese susurro y actuar en consecuencia, incluso cuando la mente duda. Es seguir el corazón sin miedo al resultado, porque sabes que, aunque te equivoques, aprenderás. No existe el error cuando actúas desde la conciencia. Todo es experiencia. El acto de fluir requiere soltar la necesidad de entenderlo todo. La mente racional quiere explicaciones, pero el alma se mueve por confianza. No siempre entenderás por qué algo ocurre, pero si fluyes, verás que todo se conecta con el tiempo. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana se revela como un puente. Lo que duele hoy, mañana se entiende como crecimiento. Fluir no es entender, es permitir. Permitir que la vida te lleve a donde necesitas estar, incluso cuando no coincide con tus planes. La sabiduría del fluir es aceptar que la vida sabe más que tu lógica. Cuando dejas de luchar contra lo que es, la energía que antes usabas para resistir se convierte en fuerza creativa. Empiezas a moverte con más claridad, con más ligereza. Las oportunidades parecen aparecer solas, no porque antes no existieran, sino porque ahora las ves. Cuando la mente deja de pelear, el universo se abre. Todo lo que antes parecía esfuerzo se vuelve sencillo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu relación con él. El que fluye vive en sincronía con la existencia. Fluir con la vida también es un acto de rendición. Rendición no como derrota, sino como reconocimiento de que no necesitas controlar para estar bien, que la vida no necesita tu aprobación para seguir su curso. La rendición consciente no te quita poder, te da poder real, porque dejas de actuar desde el miedo y comienzas a actuar desde la confianza. Y cuando confías, todo se acomoda de formas que nunca habrías imaginado. El universo ama a quien confía, porque la confianza abre el espacio para el milagro. El flujo natural de la vida está en todas partes. Está en el ciclo de las estaciones, en el pulso de la respiración,
en el latido del corazón, en el movimiento de las estrellas. Todo tiene su ritmo, su armonía, su orden perfecto. Nosotros somos parte de ese orden, pero lo olvidamos porque vivimos identificados con la mente, que separa, analiza y teme. Fluir es recordar que perteneces al todo, que no estás separado, que lo que ocurre no está fuera de ti, sino dentro de ti, manifestándose a través de tus experiencias. Cuando comprendes esto, dejas de sentirte víctima y te conviertes en partícipe consciente del juego de la vida. Fluir también es un arte de desapego del control sobre los demás. A menudo intentamos guiar o corregir a las personas a nuestro alrededor, queriendo que actúen según nuestras ideas de lo correcto. Pero cada ser tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio karma. Querer dirigir la evolución del otro es interferir con el flujo de su aprendizaje. El amor verdadero no controla, acompaña. El amor que fluye no impone, comprende. Permite que el otro viva su proceso sin juicio, y cuando puedes hacerlo, experimentas la libertad de amar sin miedo, de estar sin poseer, de dar sin esperar. En el silencio del fluir desaparecen las comparaciones. La mente siempre quiere medir, comparar, ganar o perder. Pero la vida no es una competencia, es una danza. Cada ser tiene su propia música, su propio paso, su propio compás. Cuando te comparas, te desconectas de tu ritmo interior, pero cuando fluyes, te vuelves música pura. Dejas de esforzarte por ser como otros y te conviertes en ti mismo. En ese estado, el alma se expande y la autenticidad florece. El que fluye no imita, crea. No compite, se expresa. Fluir también implica saber detenerse. A veces el flujo te pide reposo, silencio, introspección. El movimiento no siempre es externo, muchas veces ocurre dentro. Aprender a reconocer esos momentos es esencial. Si sigues empujando cuando la vida te pide pausa, te agotas. Si te detienes cuando te pide avanzar, te estancas. Por eso, fluir no es pasividad ni acción ciega, es escucha profunda. Es moverte cuando el corazón lo siente y descansar cuando el alma lo necesita. En esa sensibilidad se encuentra la verdadera sabiduría. En el camino del fluir, la fe juega un papel fundamental. Fe no en algo abstracto, sino en la inteligencia que sostiene el universo. Esa inteligencia mantiene los planetas en órbita, hace crecer las flores y guía nuestras vidas con precisión milimétrica. Si esa fuerza puede mover galaxias, ¿cómo no podría guiar tu destino? Pero el ego, al no ver el plan completo, duda, quiere garantías antes de soltar. Sin embargo, la fe no pide pruebas, pide entrega. Y cuando te entregas, descubres que el universo siempre responde, aunque no de la forma que esperabas. Fluir con la vida también es aprender a vivir sin miedo al error. El miedo a equivocarse paraliza, impide el movimiento natural, pero los errores son parte del flujo. Son como rocas en el río. El agua no se detiene, simplemente las rodea y sigue su camino. Así también el alma. No necesitas evitar los errores, solo aprender de ellos. Cada tropiezo es una enseñanza disfrazada. Cuando aceptas eso, dejas de tener miedo a actuar. Y cuando actúas sin miedo, la vida fluye más libremente a través de ti. Cuando uno vive en armonía con el flujo, la vida deja de ser un conjunto de metas y se convierte en una experiencia de presencia. Ya no estás obsesionado con el resultado, disfrutas del proceso. Caminas sin prisa, trabajas con serenidad, amas sin temor. Te vuelves parte del ritmo universal. En ese estado, incluso los desafíos se vuelven oportunidades para practicar la aceptación. La diferencia entre el que sufre y el que fluye no está en lo que les ocurre, sino en cómo responden. El que fluye ve el mismo evento desde el corazón y lo transforma en crecimiento. El que resiste lo convierte en sufrimiento.
La meditación enseña precisamente eso, fluir con lo que surge. Cuando meditas, no intentas eliminar los pensamientos, simplemente los observas y los dejas pasar. No luchas con las emociones, las respiras. No intentas forzar la calma, la permites. Esa actitud se traslada a la vida cotidiana. Aprendes a no pelear con las circunstancias, a mirar con calma lo que antes te perturbaba, a ver que todo pasa, que nada permanece. Y en esa comprensión encuentras libertad. Fluir también te enseña a vivir con gratitud. Cuando aceptas el movimiento constante de la vida, agradeces tanto las llegadas como las partidas. Entiendes que cada cosa que ocurre tiene un propósito, aunque no siempre lo veas. La gratitud transforma tu vibración. Te sintoniza con la abundancia natural del universo. Lo que agradeces se expande. Cuando fluyes con gratitud, atraes más razones para agradecer. Es una ley invisible, pero precisa. La vida responde a la energía con la que la vives. En el corazón del fluir hay paz. Una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de que aceptas que nada lo será. Es la paz de saber que estás exactamente donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, y que el resto no está en tus manos. Esa comprensión disuelve la ansiedad, el miedo y la necesidad de controlar. Porque entiendes que la vida no se equivoca. Cada paso, incluso los que parecen errados, forman parte del camino correcto. Fluir con la vida no es huir de las responsabilidades, sino asumirlas con serenidad. Es hacer lo que toca sin resistencia, sin exceso de preocupación. La responsabilidad consciente no nace del miedo al castigo, sino del amor a la existencia. Actúas no por obligación, sino por coherencia con tu alma. Y esa acción, limpia de miedo, produce frutos más profundos, porque cuando lo haces desde el fluir, no desgastas energía luchando contra la corriente. Todo se vuelve más ligero, más natural, más verdadero. Cuando uno aprende a fluir, deja de vivir desde el deber y empieza a vivir desde el ser. Ya no te defines por lo que haces, sino por la calidad de tu presencia. Puedes estar en silencio y aún así sentirte en movimiento. Puedes estar en medio del ruido y seguir en calma, porque el fluir no depende del entorno, sino de tu estado interior. Estás en el mundo, pero el mundo ya no te domina. Estás en el río, pero te mueves con él, no contra él. Fluir con la vida es también fluir con la muerte. Cada final, cada despedida, cada pérdida forma parte del mismo flujo. Resistirse al final es resistirse a la totalidad. Pero cuando comprendes que nada realmente muere, solo cambia de forma, dejas de temer. Fluir es confiar en esa continuidad, en ese orden invisible que sostiene todo. En ese entendimiento, la vida se vuelve sagrada en cada instante. Cada respiración se convierte en un milagro. El sabio que ha aprendido a fluir no busca más la perfección, busca la armonía. No quiere dominar la vida, quiere participar en ella con amor. Sabe que no hay error en el río, que incluso las curvas más extrañas forman parte del curso natural. Sabe que no necesita nadar contra la corriente para demostrar su fuerza. Su fortaleza está en su rendición, en su flexibilidad, en su fe. Esa es la enseñanza última. Cuando fluyes, todo te sostiene. Fluir con la vida es vivir despierto. Es estar consciente de cada respiración, de cada sensación, de cada encuentro. Es ver lo sagrado en lo cotidiano, es entender que el destino no se conquista, se revela, que el propósito no se busca, se encarna, y que la felicidad no se alcanza al final del camino, sino en cada paso dado con presencia. El Buda dijo, como el agua, sé suave y fuerte al mismo tiempo. Nada resiste al agua, porque nada puede romper su fluidez. Esa es la esencia del fluir. La suavidad no es debilidad, es sabiduría.
Es la fuerza del alma que no necesita imponerse porque ya está unida a todo. Cuando vives así, la vida deja de ser lucha y se convierte en una danza silenciosa con el universo. Fluir con la vida es, en última instancia, fluir con Dios, con la existencia, con el todo. Es dejar que la corriente divina te guíe, sabiendo que el río sabe a dónde va. Cuando confías en esa corriente, desaparece el miedo, desaparece la duda, desaparece la separación. Solo queda la paz de saber que estás exactamente donde necesitas estar. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir profundizando en la sabiduría del Buda y el arte de fluir con la vida, suscríbete al canal para continuar caminando juntos hacia la serenidad y la libertad interior.